En este video se quiso explorar de una manera creativa y visual las personalidades de tres de los más grandes artistas del barroco, Gian Lorenzo Bernini, Caravaggio y Francesco Borromini. A través de dibujos narrativos logré expresar sus virtudes más emblemáticas, aquellas que los convierten en figuras importantes del arte y de la arquitectura. Más allá de su arte, sus vidas estuvieron marcadas por la pasión, la lucha y la innovación. En este recorrido de la ilustración veremos sus virtudes y cómo trascendieron en el tiempo y cómo aún podemos aprender de ellas. Empezando con Gian Lorenzo Bernini, fue un escultor, arquitecto y pintor italiano considerado como el gran genio del barroco. Revolucionó la escritura con su habilidad para capturar movimientos, emociones y realismo sobre el mármol. También dejó una huella importante en la arquitectura, diseñando obras icónicas como la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Además fue un artista muy importante, ya que entendía sobre el poder y la política, lo que le permitió trabajar para varios papas. A pesar de que enfrentaba momentos difíciles, siempre logró reinventarse y consolidarse como una de las figuras más influyentes en el arte europeo. En esta imagen se logró demostrar el diario perdido de Gian Lorenzo Bernini, donde está decorado por diferentes bocetos de estructuras, columnas y un anciano con una tablilla como si transmitiera un mensaje atemporal, donde nos decía que crear es desobedecer pero con propósito. Muchos veían el mármol solo como una piedra, pero él lo veía como un movimiento. La innovación no era suerte, sino el futuro de la curiosidad insaciable y la valentía para desafiar lo establecido. Este autor nos decía que sus mayores dones era la observación afilada que se tenía, porque sin ver lo invisible no se puede crear lo asombroso que pueden llegar a ser las cosas. También la perseverancia, porque cada obra es un duelo con cada material. Y ese atrevimiento también, porque los genios no piden permiso para sus creaciones, sino crean desde lo más profundo de su creatividad. Caravaggio fue un pintor italiano del barroco conocido por su estilo realista y el uso dramático del claroscuro. Revolucionó la pintura al representar escenas religiosas con personajes muy realistas y expresiones muy intensas, alejándose del idealismo renacentista. Su vida estuvo también marcada por la controversia, con un carácter muy impulsivo que lo llevó a diversos enfrentamientos y al exilio tras cometer un asesinato. A pesar de su turbulencia personal, sus obras influyeron profundamente en la historia del arte, inspirando a generaciones de artistas en todo el mundo. En este segundo dibujo podemos visualizar un rostro dividido, un lado iluminado, el otro lado en penumbra, y una balanza al lado de la cabeza, donde esto refleja algo que decía Caravaggio. Decía que toda su vida había caminado entre luz y sombra, que lo llamaban genio, pero también asesino, donde su pincel iluminaba rostros de santos mientras su espada apagaba vidas en las calles de Roma. Se preguntaba si era bendito o era maldito. Quizás podían ser ambas cosas, pero la innovación siempre era una maldición disfrazada de don. Aquellos rasgos de un innovador que se presentan en Caravaggio era la valentía que él tenía para romper las reglas. También aquella obsesión con la realidad sin idealizarla y su rebeldía contra la tradición establecida.
También se puede observar que en la balanza de su cabeza está reflejada la palabra iglesia y un pincel en su mano derecha, donde esto refleja algo que decía Caravaggio. Decía que sus mecenas son los mismos que dictan los castigos. La iglesia protege porque es el arte de engrandecer, pero privilegia porque la vida es todo un escándalo. Él creía que no era como los diferentes artistas, pero exigía un lugar y eso le ha costado una trayectoria muy larga. ¿Qué influencia se veía en este autor? Como la nobleza y la iglesia vieron en este autor un arma visual. Como la falta de suministros se convirtió en un problema en esa época y como este autor innovó porque tenía miedo por ser rechazado. Francesco Romini fue un arquitecto italiano del barroco conocido por su estilo innovador y su uso audaz de las formas geométricas. A diferencia de su rival Bernini, Borromini rompió con la tradición clásica y creó estructuras dinámicas y expresivas como la iglesia de San Carlos. Su carácter introvertido y perfeccionista lo llevó a enfrentamientos con otros artistas y mecenas. Aunque no siempre fue reconocido en su tiempo, su legado transformó la arquitectura y dejó una huella única en la historia del arte. También podemos destacar que en una Roma donde el arte y la religión se entrelazaban como las piedras de sus iglesias, Francesco Romini caminaba por los estrechos pasillos de su mente, sosteniendo un compás y una regla, como lo podemos ver reflejado en la imagen. Sus manos temblaban no solo de miedo, sino de una obsesión por la perfección geométrica. La cúpula no solo era una estructura para él, sino un reflejo de su alma, donde podemos ver curvas inesperadas, espacios dinámicos, una danza de sombras y luces que pocos comprendían. A su espalda, una figura oscura lo acechaba, la cual él llamaba la sombra de Bernini, su rival y su opuesto. Mientras Bernini era el favorito de la nobleza y el Papa Borromini ya que él era impulsivo, introspectivo, difícil de tratar. Sin embargo, estas mismas características lo hacían único, se alejaba del manisterio y creaba nuevas formas. Nuevas posibilidades también, donde su relación con la iglesia y la nobleza fue un ambivalente. Por un lado lo necesitaban, pero pues también por el otro lo podían controlar. Mientras Bernini era un artista de la política, Borromini era el arquitecto de la rebelión.